Bien, la clase pasada comenzamos a analizar este nuevo título, Delitos contra la Seguridad Pública. Y dijimos que básicamente el bien jurídicamente tutelado se correspondía, si se quiere, con este estado de tranquilidad física, con este estado de vivir en una, si se quiere, eh, o vivir, si se quiere, en un estado libre de todo tipo de peligro para nuestra vida, para nuestra integridad física, para la salud. Y comenzamos a ver los distintos delitos que hacen a este título. Inicialmente comenzamos con el delito de estrago, hicimos mención a los incendios, las explosiones, las inundaciones. Luego de ello, avanzando en la clase, nos topamos con estos delitos que tienen tanta habitualidad en lo que es el ámbito tribunalicio, que son la tenencia y la aportación de arma de fuego. A partir de ahora, lo que vamos a ver es el capítulo segundo, ¿sí? Que aquí yo les comparto la filmina que tengo, cuyo título es Delitos contra la seguridad de tránsito y de los medios de transporte y de comunicación. Les hago una pequeña aclaración con relación a la rúbrica de este capítulo, y es que la misma fue modificada en el año 2008, es decir, con anterioridad al año 2008, el capítulo se llamaba, o tenía el título, Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación. Es decir, no estaba esta primer partecita relativa a la seguridad de tránsito. Esta modificación que se realiza al título del capítulo va acompañada, dentro del marco de esta ley, con la incorporación de un delito que obedeció, si se quiere, y como siempre suele suceder, a un reclamo por parte de la ciudadanía, que es el delito justamente de las picadas, ¿sí? Aquellos individuos que realizan picadas. Y obviamente no me refiero a picada en el sentido de alimento, ¿sí? Sino de conducción temeraria de un vehículo. Ya lo vamos a ver más avanzada la clase. Pero bueno, entonces tenemos dentro de este capítulo todos aquellos delitos que en líneas generales van a afectar la seguridad de tránsito, ¿sí? O de los medios de transporte y de comunicación. ¿Sí? Cuando uno habla de comunicación en sí, lo que está haciendo es referirse al intercambio, ¿sí? de, de información. Intercambio que puede ser, por ejemplo, de forma inmediata o de forma no tan inmediata, sino más bien inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede intercambiar información, por ejemplo, mediante la utilización de un teléfono celular, en este caso obviamente el intercambio de información o el diálogo que se dé, la comunicación en sí misma, va a ser de forma inmediata, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, mediante cartas, mediante señas de humo, como lo hacían los indios antiguamente. Puede ser de las formas más variadas, ¿sí? Por supuesto que el avance de la tecnología ha servido para que la comunicación se caracterice por la inmediatez en sí. Eh, bueno, estos delitos básicamente lo que van a afectar, no todos por supuesto, pero sí gran parte de ellos, es la comunicación que puede darse. ¿Mm? Pero también este capítulo nos habla justamente del transporte, de los medios de transporte, ¿sí? Básicamente cuando uno habla de transporte, lo que está haciendo referencia es al traslado, o sea, de cosas o de personas de un lugar a otro, es decir, de un punto A un punto B. ¿Mm?
Y cuando nosotros hablamos de afectar el medio de transporte, no solamente hablamos, o mejor dicho, cuando hablamos de afectar el transporte, no solo hablamos o visualizamos el transporte como medio de transporte, por ejemplo, afectando el tranvía, el automóvil y el ómnibus, sino también las vías que se utilizan para transportar, ¿sí? Por ejemplo, afectando la libre circulación en una autopista, en una carretera, en una calle, etc. ¿Sí? Eh, Ahora bien, otra cuestión a aclarar a nivel inicial, y es que estos delitos específicos que vamos a ver, ¿cómo se encuentran inmersos dentro de este título? Delitos contra la seguridad pública, indefectiblemente, es decir, necesariamente, van a tener que afectar o poner en peligro la vida de las personas, la integridad corporal de las personas, por ejemplo. Y en este caso siempre hacemos referencia no a personas de forma determinada, ¿sí? Yo no ataco un automóvil, por ejemplo, específico, donde circula A, porque ahí voy a estar atentando contra A específicamente, sino que son comportamientos que afectan a un cúmulo de personas, ¿sí? Aparte de la comunidad o a un grupo integrante de la comunidad, que puede ser un grupo chiquito, pero la nota característica es que no es una persona determinada a la cual yo ataco, sino a un grupo de personas indeterminadas o personas indeterminadas, ¿sí? Eh, Bien, el primero de estos artículos es el 190, que básicamente castiga con pena de 2 a 8 años de prisión el que, a sabiendas, ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, de una construcción flotante o de una nave. Si se quiere, podemos resumir esto en un barco, por más que hable de construcción flotante, en consecuencia es más extensivo, ¿no?, el término, pero bueno, generalmente los ejemplos o los casos que uno va a ver tienen que ver con barcos o aeronave, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, un avión, ¿sí?, una avioneta. Ese sería el primer párrafo, el cual se corresponde con la figura básica. Como hablamos justamente de delitos contra la seguridad pública, hablamos de una nave, justamente, de una aeronave, que esté en servicio, ¿sí?, que esté siendo justamente utilizada en lo que hace al transporte de personas. Y algo importante, y tiene que ver con cómo puedo yo afectar o poner justamente en peligro, si se quiere, esta nave, construcción flotante o aeronave. Por ejemplo, yo justo aquí me los anoté, desarrollar distintas acciones. Algunas acciones, por ejemplo, pueden recaer directamente sobre el barco o la aeronave. Por ejemplo, yo puedo dañar, si se quiere, los mandos de dirección, ¿sí?, los frenos o directamente la estructura de la nave o de la aeronave. Pero también puedo, justamente, poner en peligro la seguridad de esta nave o de la aeronave realizando ya un acto no sobre la nave en sí, sino sobre las vías que utiliza esta nave. Por ejemplo, obstaculizando los canales navegables. Yo también puedo poner en peligro la nave o la aeronave atacando al personal que está encargado justamente de manejar, conducir, dirigir. Por ejemplo, ataco al piloto, al timonel. O también puedo realizar una acción que recaiga sobre los accesorios de seguridad de esta nave o aeronave. Radar, radio, etc. De igual forma, puedo realizar una acción que recaiga sobre las señales de seguridad, por ejemplo, sobre las boyas, sobre los faros, señales indicativas, etc.
finalmente sobre los objetos que uno transporta dentro de esta nave o aeronave, ¿sí? Ustedes no sé si se acordarán, y lo pongo o lo cito medio ¿no? a modo anecdótico, lo que ocurrió hace, no me acuerdo, 2, 3 años atrás, creo que fue antes de la pandemia, lo que pienso, con Vicky Politakis. No sé si recuerdan, yo no lo recuerdo con total exactitud lo que había hecho, Cuando fue pero me invitada a parece la que cabina de los pilotos en un avión. esto mismo, claro, que hasta donde tengo entendido, ¿qué hizo Vicky Politakis? No solamente se adentró en la cabina de los pilotos, sino tengo entendido como que aceleró el avión. Eh, bueno, justamente lo que se le imputó a Vicky Politakis, ¿sí? Es este 190, es este delito que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo? Puso en peligro la seguridad, en este caso de una aeronave. ¿Y esto por qué? Porque la persona que tiene que acelerar o comandar o dirigir esta aeronave es una persona no solamente habilitada para ello, sino rotundamente capacitada para ello. De más está decir que una persona que no tiene estos conocimientos técnicos específicos no se encuentra capacitada y en este caso tampoco se encontraba habilitada para hacerlo. Entonces se le imputó este delito. Creo que también se los imputó, o entiendo que se los debería haber imputado a quienes realmente, ¿sí? Eh, dirigían esta nave por justamente haber permitido que esto sucediera. Caso contrario, esto no hubiera ocurrido, obviamente. Una persona por sí sola, sin la autorización de los demás, no puede llegar a la cabina y mucho menos acelerar el avión. Eh, chicos, ¿me permiten una llamada? Es importante, justo lo tengo en silencio, pero es importante. Perdón, un segundito. Ahí estamos, perdón, justo era una llamada eh, importante en realidad. Por suerte no lo fue. Eh, o no fue lo que pensaba. Bien, vamos a continuar. Eh, entonces, bueno, ese justamente fue un caso que dicho sea de paso, no es tan habitual encontrarse con este delito. En este caso, eh, también lo llamativo es quién había en principio cometido el delito. Digo en principio porque al final esta causa, hasta donde tengo entendido, nunca culminó ni siquiera con un juicio. Creo que se le otorgó justamente una probation, ¿sí? a esta chica. Entiendo que todos saben lo que es una probation, ya lo han estudiado en Penal 1, ¿sí? Una suspensión de juicio a prueba, artículo 76 bis del Código Penal. ¿Sí? Es decir, se suspende la tramitación del proceso, ¿sí? Es decir, se le pone un freno al proceso, la causa queda paralizada momentáneamente y lo que ocurre es que se le imponen al imputado ciertas pautas de comportamiento que debe cumplimentar en un plazo que va entre 2, 3 años. Si, por ejemplo, eh, no cometer delitos, esto es básico, ¿sí? Realizar alguna donación a una entidad pública, generalmente es el hospital de niños. En algunos casos, si una persona no tiene sustento económico, las posibilidades económicas pueden ser ir a servir una copa de leche a un colegio, puede ser pintar, puede ser, etcétera, ¿sí? Eh, y cumplido o cumplidas estas pautas de comportamiento, bueno, la causa queda como que nunca hubiera existido, ¿sí? Se extingue la acción penal directamente. ¿Mm? Eh,
Bien, que dicho sea de paso, es importante aclarar que no todas las personas que peticionan una probation lo hacen porque son culpables. Justamente uno de los grandes, que esto yo suelo decirlo en mis clases de práctica, y esto obviamente que lo digo por experiencia, no porque me haya tocado vivirlo, sino porque soy abogado, ¿sí? Uno de los grandes padecimientos del proceso son los padecimientos mentales o los daños en la salud que genera la sola existencia de un proceso, aún uno siendo inocente. Es decir, realmente te carcome la cabeza tener un proceso en trámite. En tanto, justamente lo que se le está imputando a las personas es la comisión de delitos, y la comisión de delitos, en caso de condenárselo a uno por tales, conlleva una pena privativa de la libertad. En consecuencia, uno puede ser inocente, pero no por eso estar tranquilo. ¿Sí? Es la verdad. En consecuencia, hay muchas personas que optan a fin de darle una conclusión al proceso por una probation. ¿Sí? Yo lo he visto en infinidad de casos. Uno a veces recomienda ir a un debate porque tiene ciertas, o advierte que se puede llegar a ganar y la persona dice, no, no, yo quiero sacarme esto más encima, no quiero vivir más estresado, quiero darle un cierre. Eso es importante aclararlo, porque a veces los funcionarios públicos no ven como aquel que acepta una probation como el culpable, y no necesariamente lo es. Bueno, seguimos, ¿sí? A veces me voy por las ramas. Ahora bien, más allá de este caso que comentábamos, ¿sí? El artículo continúa. Tiene un segundo párrafo que ¿qué establece? Que si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de 6 a 15 años. Es decir, el primer párrafo es un delito de peligro concreto, pero mero peligro. No hay una real afectación a un bien jurídico perteneciente a una persona. Nadie resultó herido, nadie resultó lastimado. Es un delito de peligro, es decir, este comportamiento pudo haber causado tal cosa, pero no la causó. Pudo haber llegado a generar este daño, pero no lo generó. El segundo párrafo ya no habla de un mero peligro, sino de un resultado lesivo concreto, naufragio, varamiento o desastre aéreo. Ahora bien, nos vamos a un escalón de intensidad un poco superior, porque si el hecho causar lesión a alguna persona, es decir, ya no hablamos meramente, por ejemplo, de una colisión entre aviones, sino una colisión que haya producido la lesión de una persona. La pena será de 6 a 15 años de prisión. Y si lo que se ocasionare fuere la muerte, la pena será de 10 a 25 años de prisión. Bien. Bueno, y este último párrafo, que meramente lo leemos. Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común. ¿Sí? Bien. Continuamos. Les hago una pequeña aclaración. Estos delitos los vamos a ver de forma, yo ya medio que se los había anunciado la clase pasada, pero bastante más rápida en cuanto a su análisis. Si no nos vamos a detener demasiado como hacíamos en la primera parte de la materia, donde analizamos palabrita por palabrita y poníamos en juego todas las posibles discusiones que había, o, o las eventuales incongruencias que uno podría advertir, o las dificultades en la aplicación. Aquí vamos un poquito más rápido, ¿sí? Porque son delitos que, si bien son importantes, no son tan importantes conocerlos eh, como los primeros, sí que hemos dado. Bien, artículo 191. El que empleare cualquier medio, para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar. En consecuencia, lo que se castiga, ¿sí?, es aquel accionar que tiende justamente a detener
o entorpecer la marcha. Y ahí nos circunscribimos a estos supuestos. De un tren, y ahí vienen los incisos. 6 meses a 3 años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente. Es decir, si meramente está la intención, ¿sí?, de detener al tren o generar el descarrilamiento, pero no se produce. Ahora bien, si esta accionar efectivamente produce el resultado, descarrilamiento, nos vamos al segundo inciso, que tiene una pena de 2 a 6 años. ¿Cómo se genera? Si no, ejemplos hay miles, ¿no? Pero el descarrilamiento de un tren, por ejemplo, modificando o alterando las vías, ¿sí? Ese sería el caso típico. Ahora bien, si como consecuencia de este accidente resultare lesionada una persona, por ejemplo, descarrila el tren, y una persona resulta herida, la pena será de 3 a 10 años. Si resulta la muerte, la pena es de 10 a 25. Fíjense, y esto lo van a advertir, que en todos estos delitos los agravantes tienden a ser bastante parecidos, ¿sí? Lo cual es concordante con lo que vimos la clase pasada relativo a los estragos. ¿Recuerdan cuando hablamos del incendio? Si como consecuencia del incendio se pusiera en peligro la vida de una persona, bueno, ¿qué pasaba si efectivamente era lesionada una persona o efectivamente se producía la muerte? Bueno, todos estos van a ser agravantes, ¿sí? Artículo 193. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año. Fíjense que salvo en los casos de agravantes las penas son relativamente bajas y que justamente permiten el otorgamiento de diversos beneficios procesales. Por ejemplo, permiten la probation, permiten una excarcelación. En caso de ser condenado, permiten que la pena sea de ejecución condicional. Son penas bajas, salvo cuando hablemos de agravantes. La pena es de 1 mes a 1 año. Si el hecho no importara un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Por ejemplo, me paro en los costados de las vías del tren cuando pasa el tren y le empiezo a tirar piedras. De más está decir que esto pone en peligro a aquellos individuos que viajan obviamente en el tren. No solamente porque efectivamente puedo generar un gran daño en el tren, si logro el descarrilamiento, sino puedo romper una ventana. Y lógicamente puedo lesionar a alguien. Una pequeña aclaración que denota un poco la desactualización, ¿no?, del código, que habla de tranvías. En realidad ya hay trenes, no más tranvías, ¿sí? Pero bueno, y esta en el fondo se la entiende como una figura medio residual. ¿Qué quiero decir con esto de residual? Generalmente esta figura es aplicada cuando no se aplica, por ejemplo, el 191. Es decir, es un comportamiento que es menor en cuanto a su intensidad o agresividad con relación a los anteriores. Por eso justamente se aclara que se aplica esta pena y este artículo si el hecho no importa un delito más severamente penado. Acá meramente hablamos, para que se entiendan, de arrojar cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía. En cambio, en el 191 hablamos de detener o entorpecer la marcha de un tren o intentar hacerlo descarrilar. Es decir, es mucho más, si se quiere, agresivo, por llamarlo de una manera, ¿sí?, el comportamiento desarrollado en el 191 que el del 193, que es meramente tirar un objeto contundente. Ahora bien, si cuando el comportamiento del 193, tirar un objeto contundente contra el tren, tiene tal entidad que pueda o tienda a detener o entorpecer
la marcha del tren o descarrilar, bueno, ahí ya nos vamos a esta otra figura específica, ¿sí? Por eso se dice, el 193 es residual, se aplica si no se aplica la otra, ¿sí? Bien, este es el delito que yo me refería al comienzo cuando hablaba de las picadas. 193. Es un delito que se introduce en el año 2008, si mal no recuerdo, pero que recientemente, año 2017, fue modificado en una cuestión específica, que ya la vamos a ver. Será reprimido con 6 meses a 3 años de inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. Entre paréntesis, picadas. ¿Sí? Es un delito que tiende justamente a castigar a aquel individuo que utiliza el auto. El auto, ahora voy a hacer una aclaración cuando digo el auto, pero que lo utiliza en sí no como un medio de transporte, sino como un juego, como un divertimento. El auto, el automóvil en sí, es un objeto peligroso. Es decir, la sola conducción del automóvil implica justamente un peligro. El tema es que en el marco de la sociedad es un peligro que está permitido. ¿Mm? Es decir, la propia evolución de la sociedad conlleva a aceptar determinados peligros. La máquina de coser también es un peligro. Bueno, pero está permitido dentro de ciertos marcos. ¿Sí? La moledora también, bueno, pero se lo permite utilizar en cierto marco. Las grúas también, bueno, con los automóviles pasa lo mismo. En este caso, hay muchas discusiones con relación a este artículo. Ha sido muy criticado a nivel doctrinal, ¿sí? Posibles discusiones que se dan, ¿sí? El ejemplo característico, como les digo, es la picada, cuando dos automóviles se ponen a la par y juegan una carrera a ver cuál llega primero, ¿sí? O por ejemplo, una prueba de destreza, como sería esquivar obstáculos. Ahora bien, estas pruebas de destreza, ¿sí? O esta competencia ilegal de velocidad, tiene que poner, y esta es la gran nota característica del delito, ¿sí? En peligro la vida o la integridad física de las personas. Y acá viene la gran discusión, porque ¿a qué persona se está refiriendo el legislador? Se está refiriendo a las personas que están presenciando el evento o que sin estar presenciando el evento, que se encuentran justamente en las cercanías de aquel lugar donde se está realizando esta prueba de destreza. Por ejemplo, ¿vieron cuando es muy habitual acá en la ciudad de La Plata, en horas de la madrugada, un auto para en un semáforo? Al segundo se le para otro auto y empieza a acelerar, ¿sí? Bueno, de forma prácticamente tácita, celebran un pacto para ver quién arranca primero, ¿no? Quién llega primero a la otra esquina, ¿sí? Obviamente, puede ser explícito esto, ¿no? Pero bueno, en ese marco, por ejemplo, supongamos que hay personas caminando por las calles. Se incluye a esas personas, es decir, la puesta en peligro tiene que ver con ellos. Pero aquí viene la pregunta, ¿solamente con estos transeúntes, con estos individuos que en sí son ajenos a esta competencia o esta prueba de destreza? ¿O también se incluye a los propios conductores? Esa es la gran discusión. ¿Y por qué es importante? Porque si la puesta en peligro solamente abarca a los que son ajenos a la picada, ¿sí? Si solamente abarca a los que son ajenos a la picada, lo que estaríamos diciendo es que
correr una picada, por ejemplo, en un descampado o en un campo de grandes extensiones donde no haya personas caminando por allí, no sería delictual. Si dos personas se ponen de acuerdo, yo y Javier, para correr una picada en un campo. ¿Por qué? Porque no habría a nadie ajeno a los competidores que pueda estar en peligro. Y lo que se necesita justamente es poner en peligro la vida o la integridad física de las personas. Ahora bien, si cuando hablamos de poner en peligro la vida o la integridad física de las personas, también se considera a los propios pilotos, este ejemplo del campo sí sería un delito. No sé si me explico. ¿Se entiende? El legislador no me lo aclara, me dice una situación, ¿sí? Una carrera picada, ¿sí? Yo acá hablo de picada, pero se entiende a qué me estoy refiriendo, es una prueba de velocidad, destreza, para no repetir todo, digo picada. Una picada que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas. Bien, ¿de qué personas me hablan? ¿De los transeúntes que no tienen nada que ver con la picada? Si es así, si solamente me habla de los transeúntes y no incluye a los conductores, lo que estamos diciendo es que en un descampado, en un campo, si corremos una picada, no hay delito. ¿Por qué? Porque la única puesta en peligro tiene que ver con nosotros mismos, con nuestra propia vida. En cambio, si cuando se habla de poner en peligro la vida o la integridad física, se nos incluye a nosotros conductores, correr una picada en un campo, en un descampado, sí va a ser delito, porque pusimos en peligro nuestras propias vidas y el legislador nos está protegiendo. Bueno, eso es la gran discusión, ¿no?, que se da en el ámbito doctrinal, pero también jurisdiccional. ¿Mm? Bien, eso por un lado. Por otro lado, les aclaro, Compadre, que es uno de los autores más seguidos en el ámbito doctrinal, considera que no se incluye ni al conductor ni a todos aquellos que están presenciando voluntariamente el evento. Yo no comparto, ¿sí? Puedo compartir lo del conductor, pero no lo de todos aquellos que están presenciando voluntariamente en el evento. Eso se da mucho acá en los bosques de La Plata. En el bosque de La Plata. Después, algo importante también para aclararlo, y es que acá no castigamos la mera conducción temeraria. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me decidí, por el motivo que sea, porque no tengo ganas de frenar, porque estoy asustado porque es de noche, porque estoy apurado, si yo decidí pasarme todos los semáforos en rojo y encima manejar borracho, por ejemplo, no voy a estar cometiendo este delito. Por más que pueda poner en peligro la vida de las personas, si yo paso todos los semáforos en rojo en 8:48, centro de La Plata, a las 2 de la tarde, que va a estar lleno de gente, yo puedo estar poniendo en peligro la vida de los demás. Pero no cometo el delito. ¿Por qué? Porque el delito se circunscribe a estas pruebas de velocidad o destreza. Yo no estoy participando en una prueba de velocidad o destreza. Yo lo que no quiero es frenar los semáforos. Está bien, ¿es temeraria la conducción? Sí. ¿Es peligrosa? Sí. Pero no participo en una prueba de destreza. Entonces, no hay delito. Ahí sí no existe discusión, ¿sí? Es necesario prueba de destreza o velocidad. Lo cual para algunos puede ser un poco incongruente, ¿no? Se castiga una cosa y no otra, pero bueno. Bien, ¿qué más? A ver, no me quiero olvidar de nada. Algo importante. Yo estoy desde hoy poniendo ejemplos relativos a los autos. Pero la realidad es que el texto legal me habla de vehículos con motor. Y es importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque antes del año 2017, es decir, previo a que se sancionara la ley 27.347, el texto legal hablaba de vehículos automotores. Es decir, solo me incluía los autos. Pero claro, la práctica empezó a evidenciar
que estas mismas picadas o pruebas de destreza se corrían con cuatriciclos, con motos, con lanchas. Entonces el legislador dijo, claro, bueno, ya conseguimos consagrar el tipo penal, pero se nos quedó afuera un mundo bastante amplio de casos, porque solo nos limitábamos a castigar a aquel que corría picadas o participaba de estas pruebas de destreza con autos. Pero no estaba la lancha, no estaba el cuatriciclón, no estaba la moto. Entonces, esta reforma justamente lo que vino es a modificar este término específico. Ya no se habla de delitos mediante la conducción de un vehículo automotor, sino de un vehículo con motor. Entonces me permitió justamente incluir un montón de casos. La misma pena se aplicará, este es el segundo párrafo, a quien organice o promocione la conducta prevista en el artículo precedente, es decir, estas carreras o pruebas de destreza, al organizador o promotor justamente. Y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiando a su custodia, sabiendo que lo será utilizado para tal fin. Es decir, nuevamente, lo que hace el legislador es abrir el abanico y decir, no, no, yo no voy a castigar solamente al que está conduciendo. Voy a castigar al que está conduciendo, al organizador, al promotor, pero también a aquel individuo que sin haber organizado, promovido ni conducido, haya prestado el auto para tal fin. Ojo, recalco, prestado el auto para tal fin. ¿Qué significa esto? Que si mi hijo, que tiene 3 años, por suerte así que falta, pero me pide el auto, yo se lo doy pensando que va a ir a la facultad y la verdad que se va al Bosque de la Plata a correr picadas, yo como padre no cometo el delito. ¿Por qué? Porque desconocía que lo iba a utilizar para ello. Ahora bien, si se lo doy a sabiendas de que va a hacer esto, o creyendo que puede llegar a hacerlo, o lo eventual, pero igual se lo doy, ahí sí cometo el delito. Ahí sí cometo el delito. ¿Sí? Bien. No sé si lo dije, pero hago esta pequeña salvedad que ya resulta obvio. Pero hablamos de un delito de peligro, y de peligro concreto. ¿Sí? No es necesario que durante la prueba de velocidad picada eh, efectivamente se lesione a alguien o se cause justamente una, un- la muerte de alguien. ¿Sí? El delito se consuma con la sola producción, ¿sí? O con el solo desarrollo de esta prueba de velocidad o de destreza. ¿Mm? Por eso es un delito de peligro, pero de peligro concreto, no abstracto. Es decir, se tiene que acreditar que mediante esta prueba de destreza o de velocidad efectivamente se haya puesto en peligro. ¿Sí? No es algo absolutamente potencial. No, no. Se tiene que acreditar la puesta en peligro concreta. Bonpadre, por ejemplo, Bonpadre no, el Peregle Arias no coincidía con esto, pero bueno, la mayoría de la doctrina así sí lo piensa. Bien, continuemos. ¿Sí? Así vamos avanzando y nos vamos metiendo con delitos que se relacionan un poquito con esto que hemos vivido en los últimos años de pandemia. ¿Mm? Artículo 194. ¿El qué? Sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. Será reprimido con prisión de 3 a 2 años. Fíjense lo siguiente. En contraposición,
a lo que estábamos viendo en los casos anteriores, aquel legislador se aparta y comienza diciendo el que sin crear una situación de peligro común, es decir, en este delito específico no nos importa si hay un peligro común para la vida o la integridad física de las personas. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a proteger tiene que ver con esto, con el tránsito y los medios de transporte. Reitero, el que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua, servicios, bla, 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 bla. ¿Qué piensan al leer esto? Si es que piensan algo o si es que lo pueden relacionar con algo. Para mí es bastante habitual en nuestro país, que cuando uno se lo cuenta a un extranjero no lo puede creer. ¿Un piquete? Un piquete, claro. Carla, ahí vos debés tener un montón, ¿o no? Por día. No, aquí no existen, están prohibidos. No existen ahí, claro. Bueno, aquí también están prohibidos. Bueno, pero allá Carla tiene huracanes y nosotros no tenemos. Claro, ahí está. Compensa con los huracanes. Compensemos. Pero fíjense esto. Es un delito. Y el texto de la ley es claro. O sea, no da lugar a dudas. No es necesario peligro común. Lo único que me habla es de impedir o, y yo por eso lo recalqué, estorbar meramente. ¿La consulta? Sí, Eduardo. Sí, pero no irme muy lejos tampoco, o sea, muy explayarse mucho, ¿no? Ya que está apurado en los conceptos, profe. ¿Cómo queda el delito consumado del tema del colectivo? ¿Se acuerda de Boca que iba el estado de Núñez? Que lo han reventado a pedrada esa web. Sí. Sí, no, pero ahí ya, perfecto. Pero ahí ya te vas a otro delito. ¿Sí? Ahí ya te vas a otro delito. Pero acá lo que se castiga, vos fíjate esto, ya no es atacar el transporte o el automóvil en el cual nos estemos movilizando. Es meramente impedir el normal funcionamiento, es decir, impedir continuar con el desplazamiento por esta ruta, carretera, calle, lo que sea, o estorbarlo o entorpecerlo. Es algo mucho menos lesivo, pero que es delictual. ¿Qué pasa aquí? Entra en juego, a mi modo erróneamente, ¿sí?, lo que sería el derecho que tiene el trabajador a protestar. Claro, el problema es que, y esto por supuesto que es mi opinión, si van a encontrar otras opiniones, es que el derecho a protestar no es un derecho justamente a afectar la vida de todos los demás que no tienen nada que ver con esa protesta y con ese trabajo. A mi modo de ver, el derecho a huelga, o eventualmente a protestar, es un derecho que no puede ejercerse de forma incondicional, irrestricta y limitada. A mi modo de ver, ¿sí?, para mí no cabe duda, los piquetes obviamente son un comportamiento delictual. El legislador es claro, no existe un justificativo que ampare, si se quiere, o que legitime ese tipo de comportamientos. Ahora bien, ¿qué pasa también? Costumbre, la costumbre un poco si se quiere, hecho habitual lo que no debería ser habitual, y en consecuencia, lo que es ilegal o delictual pasa a ser considerado como no delictual o no ilegal. Y a veces también lo que se meritúa, pero esto es una cuestión que ya excede notoriamente al derecho, es la cuestión de costo-beneficio, que a veces intervenir en estos casos termina siendo más lesivo por los problemas generados que no intervenir. Pero bueno, esa es una cuestión ya más política que otra cosa. Pero a efectos de estudiar el tipo penal, lo que hay que saber es que para cometer el delito no es necesario generar un peligro común. No es necesario que se ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas que se encuentran justamente en los embotellamientos
o que están imposibilitados para continuar con su marcha. El delito se perfecciona con el impedir, entorpecer o estorbar. ¡Pum! Ahora bien, artículo 195. Serán reprimidos con prisión de 1 mes a 1 año. Si el hecho no importara un delito más severamente penado, los conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque que abandonen sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario. En este caso lo que se castiga justamente es aquel individuo que tiene a su cargo la dirección de estos medios de transporte e intencionalmente abandona su puesto. ¿Y por qué se lo castiga? Porque como consecuencia de este abandono se puede generar o se genera un peligro justamente común. ¿Sí? Bien. 196. Aquí tenemos la figura culposa o imprudente. 6 meses a 3 años de prisión, el que por imprudencia, negligencia o impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo. ¿Qué significa esto? Que todos los delitos que estuvimos estudiando son delitos dolosos, intencionales, que el individuo tiene intención de producir, que los busca, que actúa deliberadamente para que se produzca el delito, ¿sí? O el peligro, si se quiere, o el daño eventualmente. Esta figura final lo que nos dice es que todos estos delitos pueden cometerse también de forma culposa, sin esta directa intención. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo al caso del artículo anterior. Habíamos dicho que se castiga, por ejemplo, aquel maquinista que abandona la conducción de la locomotora. Perfecto. Si lo hace voluntariamente, nos vamos al 195. Ahora bien, si se quedó dormido, es decir, si no tuvo la intención de abandonar, pero como consecuencia del sueño y de haberse quedado dormido, abandona, ¿sí? Se le aplica esto. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Santiago, te hago una consulta. Sí. En el 195 no aclara, Sí. pero es solamente crear una situación de peligro, porque como es una pena menor, por eso te consultaba. No es que se producen lesiones. Claro, no. Es meramente abandonar. En tanto, el abandono conlleva a crear una situación de peligro. ¿Sí? Es meramente eso. Es una figura, si se quiere, específica. En este punto el legislador lo que intentó, fíjense que son todos delitos que apuntan más o menos a lo mismo, pero que intentó ser un poco más específicos con alguno. Es decir, por ejemplo, hoy hablábamos de aquel que entorpeciere, si se quiere, la marcha de un tren. Bueno, de forma específica el legislador, ¿qué me puso? Bueno, aquel que también tira un objeto contundente contra el tren, ¿sí? Le tira una piedra. Estableció en algunos casos figuras un poquito más específicas que otras, ¿sí? Bien. Finalmente, y esta es la figura culposa también, si del hecho resulta lesionado o muerta alguna persona, bueno, se impondrá prisión de 1 a 100 años. ¿Sí? Estos delitos tienen que ver también con, ¿recuerdan el trágico accidente de Once? ¿Sí? Que un tren, corríjanme, pero que un tren no pudo frenar y en consecuencia, bueno, terminó produciendo un desastre. ¿Sí? Bueno, justamente se los imputó, no sé exactamente por qué delito, porque ahí lo que hay que determinar es si fue con dolo eventual o no, el comportamiento negligente, el comportamiento justamente lesivo, y también quién fue el verdadero responsable, pero justamente se trataba de los delitos que íbamos a encontrar en este capítulo. ¿Sí? Ahí justamente el problema no estaba solamente en la autoría, si la autoría tenía que ver con el maquinista o con aquellos individuos que debían darle cierto servicio o mantenimiento al tren. Obviamente, depende qué arrojar específicamente la investigación, la responsabilidad será de una u otra persona. Si tenemos un tren en perfecto
funcionamiento, bueno, seguramente la responsabilidad penal irá contra el maquinista. Ahora bien, si el tren no estaba en condiciones, en consecuencia, el mejor maquinista del mundo no lo hubiera podido frenar, bueno, ahí uno se exonera de responsabilidad, ¿sí? Uno no puede, en el ámbito penal y en el ámbito de derecho, exigir lo imposible, ¿sí? Entonces ahí se buscaba por otros lados. Esa fue una causa bastante compleja, que tampoco la analizaremos mucho porque honestamente no sé exactamente qué ocurrió, ¿no? En detalle. Pero fue una causa que conoció, creo que el país. Bien. Vamos al artículo 197 y con esto terminamos este capítulo. Se reprime con pena de 6 meses a 2 años de prisión el que interrumpe o aquel que entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. ¿Sí? Esto lo dejamos de lado, tiene que ver justamente con la afectación de estos medios de comunicación. ¿Sí? Capítulo 3, que es piratería, ni siquiera lo vamos a leer. Sí lo vamos a pasar por alto porque entiendo que es medio al divino botón. Honestamente no vale la pena. Léanlo ustedes si quieren. ¿Sí? Nos vamos con el capítulo 4. Que, como su nombre lo indica, tiene que ver con delitos contra la salud pública. Es decir, comportamientos que justamente van a afectar a estas personas indeterminadas o parte de la comunidad, pero en lo que hace a su salud. Ya no hablamos de la integridad física o de la vida, sino de su salud. ¿Sí? Y aquí el propio título me da si se quiere, unos pequeños ejemplos, ¿no? Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. ¿Sí? Yo aquí les pongo entre paréntesis. Cuando hablamos de salud pública nos referimos al estado sanitario de la comunidad. ¿Mm? Aquí es donde vamos a encontrar estos famosos delitos que tanto vimos en la pandemia. Y que previo a la pandemia, la verdad que yo en estas clases los salteaba. Nunca casi que ni los leía, miren. Vamos a comenzar. El artículo 200 nos dice que tendrá una pena de 3 a 10 años, ¿sí?, de prisión y una multa de 10.000 pesos a 200.000 pesos el que envenenare, adulterare o falsificare de algún modo peligroso para la salud, ahí está, peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Justamente, como se advierte, es un comportamiento que no solamente va a afectar a la persona X, A, B o C, sino un grupo indeterminado de personas. Si yo enveneno, ¿sí?, el agua corriente, que muchos la beben, no estoy afectando a Juancito, estoy afectando a toda la comunidad. Ahora bien, no hablamos meramente de agua potable, sino de sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Por ejemplo, si en una fábrica de alimentos yo, dentro de los grandes fuentones donde se hacen los alimentos, ¿no?, que luego serán empaquetados, distribuidos, le pongo algún veneno o alguna sustancia que pueda generar un padecimiento en la salud de las personas, por ejemplo, algún laxante o algo por el estilo, yo voy a estar cometiendo este delito. ¿Y por qué? Por esto que decíamos, porque ese alimento específico no será meramente vendido y consumido por A, sino por un grupo de personas indeterminadas, vaya a saber quién lo consume. Y lo mismo con los medicamentos. Fíjense cómo se intenta
abarcar todas las órbitas posibles, ¿sí? Este delito se lo conoce como el envenenamiento o adulteración de aguas potables, alimentos o medicina. Ahora bien, de ahí nos vamos al artículo 201. Acá vamos a tener prácticamente abarcado de forma casuística todas las posibles casos que pensemos. Fíjense el 201. Las penas del artículo anterior se aplicarán al que vendiere, pusiere a la venta, suministre, distribuya o almacene con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. Es decir, en contraposición al caso anterior que castigamos a quien envenenaba o adulteraba, si se quiere, de forma nociva estas aguas, medicamentos, acá lo que se castiga es el tráfico de estos productos peligrosos a la salud, por supuesto que de forma consciente. En otras palabras, no se castiga al que adulteró o alteró de forma nociva el agua, el alimento, la medicina, sino a quien lo pone a la venta, ¿sí? A quien lo distribuye o a quien lo suministra. Yo quizás no lo adulteré, pero sé que esto está adulterado. Bueno, igual lo suministro. O lo almaceno, pero con fines de comercializarlo en el futuro. ¿Se entiende? ¿Y esto por qué? Porque puede ocurrir justamente que haya individuos que sin haberlo alterado participen de esta cadena hasta que llega al consumidor final. Y si solamente teníamos el artículo anterior, a estos individuos no se los podía castigar, porque solo se castigaba a quién en el artículo anterior, al que envenenaba, adulteraba o falsificaba, pero no al que venía después en la distribución, venta. Entonces, este artículo tiende a castigar al segundo eslabón de la cadena, ¿sí? Es decir, de a poquito se van castigando todos los eslabones previo a llegar al consumidor final. Ahora miren el 201 bis. Si como consecuencia, ¿sí? Del resultado, si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta, este es el agravante, la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años. Si resultan lesiones gravísimas, la pena será de 3 a 15. Si resultan lesiones graves, la pena será de 3 a 10 años de prisión. En todos los casos se aplicará además multa de 10.000 a 200.000 pesos. ¿Sí? No se habla de lesiones leves, en tanto las mismas ya se encuentran, si se quiere, circunscriptas o comprendidas en lo que sería dentro de los primeros supuestos. ¿Sí? El problema es cuando se causa ya una lesión grave, gravísima, o obviamente la muerte de alguien a partir de adulteración de medicamentos, aguas, medicina, etc. ¿Mm? Pero fíjense que este es un agravante de los comportamientos anteriores. Bien. Artículo 202. Ahí nos vamos a la pandemia. ¿El qué? Con reclusión o prisión de 3 a 15 años. ¿El qué? Perdón, se castiga con pena de prisión de 3 a 15 años. Y ahí viene. ¿El qué? Propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Entre paréntesis le ponemos acá COVID. ¿Qué pasa? Primera aclaración importante. Y cuando se habla de propagar, el delito consiste en propagar, lo que se está haciendo es justamente utilizar el término propagar en el sentido de difundir, no es meramente contagie, sino difundir, esparcir la enfermedad. Pero claro, no cualquier enfermedad. No hablamos de una gripecita o un resfriadito. Hablamos de una enfermedad que sea peligrosa y contagiosa para las personas. Tiene que tener estos dos atributos. Contagioso tiene que ver con la fácil transmisión. ¿Sí? Vaya para allá usted. Bueno, venga, salude y se va. Vení para acá.
y los conoces a los chicos. Saluda a los chicos, me dijo. Les saluda y les dice chao. Ahí está. ¿Ya saludó? Mira cómo te saludan. Qué Bueno, ya está, bonito. vaya para allá. Ahí está. No, venía gritando, de alguna forma había que pararlo. Entonces, la enfermedad tiene que tener estos dos atributos. Tiene que ser contagiosa, de fácil transmisión y peligrosa. Y cuando hablo de tener los dos atributos, tiene que tener necesariamente los dos atributos. El COVID en principio tenía ambos atributos. Se podría llegar eventualmente a discutir si era peligrosa, y uno me dirá, sí, sí es peligrosa porque causa la muerte, incluso ha contagiado un sinfín de muertes. Por supuesto que sí. El tema está en qué tan peligrosa tiene que ser, o qué tan alta tiene que ser la tasa de mortalidad. El COVID en sí se encasillaba en este artículo, ¿no? Contagiosa obviamente lo era. También uno diría, bueno, contagiosa, ¿qué tan fácil tiene que ser el contagio? ¿No? Esto tiene que ver justamente con las cuestiones propias del lenguaje que siempre yo hablo de, bueno, la imprecisión o la vaguedad, ¿no? Cuando me habla de peligrosa, bueno, ¿qué tan peligrosa? O efectivamente, ¿cuál sería la lesión que se podría producir a partir de esta enfermedad como para ser considerada peligrosa? ¿Inexorablemente tiene que causar la muerte? ¿O una real afectación a la salud que sin producir la muerte complique notoriamente a las personas? Bueno, sin perjuicio de estas discusiones, el COVID siempre se lo entendió circunscrito o dentro de este artículo 202, ¿sí? No hubo mucha discusión al respecto. Claro, aquí quizás la cuestión, y obviamente que nos excede, tiene que ver con la cuestión probatoria, ¿no? Porque ¿cómo hacer justamente para acreditar que una persona efectivamente propagó una enfermedad peligrosa? ¿No? Porque más allá de que uno puede estar afectado, las imputaciones, y concretamente las condenas, ¿sí? O la responsabilidad penal, si se quiere, no puede ser analizada en sentido potencial. Es decir, yo estoy, por ejemplo, contagiado de COVID y me reúno con todos ustedes en un aula. Resulta que el día de mañana 4 o 5 de ustedes se enferman. Bueno, pero ¿cómo acreditamos que yo propagué la enfermedad, que yo los contagié? Sí, muy probablemente yo los haya contagiado, pero la verdad es que no lo sabemos. Quizás cada uno de ustedes se contagió en el kiosco, los contagió otro familiar. Entonces, ahí la gran cuestión es la cuestión probatoria. ¿Cómo hacemos para acreditar que efectivamente una persona específica fue la que propagó la enfermedad? ¿Sí? Por supuesto que si en una sociedad hay un grupo muy selecto y disminuido de personas que tienen esta enfermedad, muy fácilmente uno pueda inferir quién efectivamente realizó este contagio. Ahora bien, teniendo en cuenta que el COVID contagió a prácticamente toda la población, yo hasta donde tengo entendido, por suerte no me contagié, ¿cómo haces para determinar que una persona propagó la enfermedad y que la verdad no fue otra o las otras personas no se contagiaron por haber estado en otro lugar? Bueno, esa es la gran cuestión, la cuestión probatoria. La cuestión probatoria. Y en este caso, y esto es lo importante, no se castiga en sí por la lesión que eventualmente se le pueda producir a estas personas contagiadas. Lo que se castiga meramente es propagar la enfermedad, independientemente de lo que ocurra con estas personas. ¿Sí? Quizás todas estas personas mantuvieron un buen nivel de salud, no se vieron realmente afectadas, no hubo internaciones, no hubo muertes. Bueno, no importa, pero estas personas pasaron a estar contaminadas y en consecuencia lo que generaron es, si se quiere, la divulgación no, no me sale la palabra, bueno, se me fue la palabra, bueno, que la enfermedad pase a Se otras difunda. personas, se difunda, ahí está, se me había ido justo la palabra, gracias Siri. Entonces, básicamente, el delito es relativamente fácil de comprender, está bien, después discutiremos qué tan peligrosa tiene que ser la enfermedad y qué tan contagiosa, pero en líneas generales la gran dificultad siempre va a estar en el ámbito probatorio, ¿sí? Sin perjuicio de ello, la mayor cantidad de causas no se iniciaron en sí por el 202, sino
por el 205. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por los dos, pero la real imputación. Entonces, cuando alguno de los hechos previstos en el artículo anterior, cuando los hechos previstos en el artículo anterior, es decir, la propagación de la enfermedad, se produjeren por imprudencia, negligencia, impericia, bla, 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 se le aplicará esta pena de multa. Si tuviera como resultado enfermedad o muerte, se aplicará a 6 meses a 5 años. Es decir, en este caso la propagación se da a partir de un comportamiento negligente, imprudente. Por ejemplo, volviendo al caso del COVID, yo creo no estar contagiado y por eso voy a impartir clases a la facultad y la verdad que estaba contagiado. Si me hubiera hisopado, quizás hubiera advertido que estaba contagiado y en consecuencia pude haber evitado la propagación. Como decía, si era difícil acreditar justamente la propagación dolosa, más aún la culposa. No, pero eso ya es una cuestión probatoria, ¿sí? Esa es para procesar la dificultad. Artículo 204. Aquí es como que volvemos a lo que estábamos tratando anteriormente. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el que, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, la suministrar en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o diversa del declarado la convenida, o excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales o sin la presentación o archivo de la receta de aquellos productos que, según la reglamentación vigente, no puedan ser comercializados sin este requisito. Es decir, aquí existe un conjunto de normas bastante específicas que determina y reglamenta cómo es que se tiene que desarrollar la venta de medicamentos. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién no? ¿En qué cantidad? Especie, bla, 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 bla. Todos aquellos medicamentos que para su venta requieran de una receta médica, quien los vende, quien los suministra, quien los vende, tiene que justamente cumplimentar con las pautas preestablecidas en esa receta. Si la receta es por una tableta, yo no puedo andar vendiendo 500 tabletas. Si la orden es por una medicina con una cantidad de gramos, por ejemplo, específica, yo no puedo excederme de ello. Yo tengo que limitarme a cumplir lo que dice esa receta específica. Por supuesto, estamos hablando de un delito intencional, ¿sí? Quien tiene una farmacia y lo hace negligentemente, no va a estar cometiendo este delito. Sí va a estar cometiendo el delito establecido en el artículo 204 bis, que es aquel que desarrolla este comportamiento, esta venta, o sin receta, o excediendo los límites de la receta, pero de forma culposa. Pequeña aclaración, pues se me vino ahora a la mente. Fíjense que acá habla de el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales. No, pero ¿por qué les digo esto? Porque me retrotraigo, ¿recuerdan cuando hablamos del delito de picadas? Yo no sé si se los aclaré, pero si no se los aclaro ahora, porque me parece que me olvidé, que yo hablaba siempre de picadas ilegales. Es decir, existe un marco dentro Sí, en el artículo creo que resaltaste que decía que no estaba lo resalté, ¿no? autorizado. O a mí claro, es. ¿Y esto por qué? Porque caso contrario se castigarían, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sí, las carreras. Las carreras de auto, que tienen un nombre, ahora se me fue el nombre. Bueno, el TC se castigaría, el TC se castigaría, o cuando se organiza algún espectáculo, vieron cuando creo que el año pasado vinieron, o el anteaño aquí a La Plata, esos autos inmensos con unas gomas impresionantes que subían colinas, bajaban y medio que se destruían, hacían piruetas, claro, eso. Ahí sí existe una autorización del Estado. Ahí por más que se desarrolle esta
prueba de habilidad, de destreza, existe la venia, es decir, el visto bueno por parte del Estado, por más que sea una situación de peligro, obviamente. Si uno de estos autos sigue de largo, puede matar a una infinidad de personas. Bueno, en esos casos sí está la autorización estatal, ¿sí? Disculpan Bueno, que se lo digo ahora, pero no me acordaba por si lo ejemplo, había dicho. situaciones riesgosas en esos términos son las que se desarrollan los rallies que corren por las provincias y pasan por rutas, campos, Ah, y más de una vez hay claro, espectadores tal en zonas cual, muy delicadas bueno, que terminan afectados, pero bueno, está autorizado eso. tal cual, tal cual. Ahí se dan todos los elementos del tipo penal, pero está el justificativo de que está esa actividad habilitada por el propio Estado, ¿sí? Es más, sí, cada tanto uno de esos autos pasa de largo con el Dakar y bueno, o puede matar a alguien, lesiona a alguien, siempre hay un montón de videos Sí, los que propios espectadores permiten. ponen en riesgo su vida queriendo estar más próximos a Sí, donde van a pasar los vehículos sí, y también se tal ponen en cual, zonas de claro, peligro. sí. Bueno, pero lo quería resaltar por las dudas, no sea uno, cosa que el día de mañana estén viendo el TC 2000 y digan, no, esto es un delito. No, no, en ese caso tienen la habilitación estatal. Si lo aclaro por las dudas, más tonto que sea. Bueno, vamos a seguir. Eh, entonces, en este artículo 204, lo que tenemos básicamente es el suministro infiel de medicamentos. El artículo 204 bis lo que va a tener es el suministro infiel de medicamentos, pero de forma culposa, ¿sí? Después, fíjense que el 204 tiene hasta el 204 quinquiés, o sea, son 5 204, ¿sí? Artículos. Después viene el tercero, que sería el que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados, ¿sí? Que es la producción o fabricación de productos medicinales en estos fábricas o justamente que no tengan esta habilitación específica estatal, como dije. Es una actividad que se encuentra totalmente reglada y en consecuencia no solamente requiere habilitación aquel que vende, sino también aquel que fabrica estos medicamentos, ¿sí? Después tenemos el 204, 4 sería, o cuarto, que está aquel que tiene a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de estos establecimientos destinados al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, y a sabiendas incumplir con los deberes a su cargo, posibilitando la comisión de alguno de estos hechos previstos en el artículo 204. ¿Sí? Finalmente, el 204 quinto sería, ¿sí? Que es el que sin autorización vende sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. Y hago esta aclaración. Ojo con no confundir este último con el primero, porque el último es quien vende sustancias medicinales sin autorización. En Como el los kioscos. primero, sí, o en algunos supermercados, sí. El primero, a quien se castiga, al que estando autorizado para la venta, se extralimita, vende sin receta, vende por encima de lo que dice la receta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 204, el primero que vimos, es para aquellos que sí están habilitados. El último es para aquellos que no están habilitados, ¿sí? Que es la venta de medicamentos ya sin autorización directamente. ¿Mm? Por supuesto, cada comportamiento específico va a depender en sí de la legislación que reglamente el ejercicio de esta actividad, ¿sí? Es decir, ante cada causa específica vamos a tener que ver si hubo nuestra limitación, si está autorizado a venderlo, si lo hizo por fuera de sus atribuciones o no, ¿sí? Son figuras un poco amplias que van a depender de la reglamentación específica, ¿sí? Bien, y ahora nos vamos al 205, el famoso delito también, en compañía del 202 que nos acompañó a lo largo de toda la pandemia. ¿Qué dice el 205? Será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare, y yo entre paréntesis, esto que está entre paréntesis se lo puse yo, ¿no? Es decir, que no cumple, violare, no cumple, las medidas adoptadas por las autoridades competentes
entre paréntesis le pongo este decreto presidencial, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Reitero, el que violare las medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia. En consecuencia, tenemos dos hechos condicionantes para aplicar este artículo. El primero es que exista justamente... ¿Cómo, Javier? No, siempre nos manifestás que la mayoría de los artículos van en consonancia con los pedidos de la población, entonces el legislador toma medidas y los va acomodando. Digo, esto acá en la memoria mía es una de las primeras veces que pasa. ¿De dónde surge la historia del artículo? ¿Tenés idea, no? ¿O la invocaron y estaba? Ya existía. No, y nunca me lo pregunté, pero tampoco nunca lo leí. Y mirá que he leído bastante, pero no, honestamente no. Es más, mirá, tanta mención ahora que por eso todos hablaban en la no, tele y del es más, artículo te ese. cuento algo. Este artículo, prácticamente en cualquier libro o manual, de más está decir que no vas a encontrar, salvo ahora con la pandemia, no vas a encontrar libros específicos de esto. Eso olvídate. Si no es como, yo que sé, el homicidio, que tenés 500.000 libros de homicidio, robo, que tenés... De esto no vas a encontrar un libro específico. Esto lo vas a encontrar en los manuales generalmente, ¿no? Que engloban todos los delitos. Una página le dedican a estos delitos. Justamente porque es algo notoriamente raro. ¿Sí? Pero ¿por qué es rotundamente raro? Porque justamente lo que requiere es la existencia de una epidemia, ¿sí? Algo que no sucede todos los días. En este caso no solo tuvimos epidemia, sino pandemia. Pero previo a ello no, ya les digo, yo ni siquiera lo leía. Y el tratamiento que van a encontrar de los libros de este delito específico no tiene tanto que ver con la cuestión específica, sino con una cuestión más general del derecho penal que tiene que ver con las normas en blanco. ¿Por qué? No lo pensaba decir, pero lo digo. Uno de los lineamientos que hacen al derecho penal y más específicamente a la forma en que debe ser legislado el derecho penal, tiene que ver con, valga la redundancia, que es una atribución propia del Poder Legislativo. Es decir, la determinación de los delitos es una atribución que le corresponde al Poder Legislativo y no al Poder ni judicial ni ejecutivo. No es el Poder Ejecutivo quien dice qué comportamiento es delictual, es el Legislativo. Esta norma específica, justamente, ¿qué hace? Tácitamente, y esa es la gran discusión, explícitamente en realidad para muchos, delegar la determinación del comportamiento criminal, ¿a quién? A la autoridad competente, que en sí es una autoridad administrativa. Puede ser el Ministerio específico de Salud, puede ser el presidente, pero no es el legislativo. Entonces, este delito se lo estudia por ese gran problema que aparenta tener, que es una especie de delegación de facultades por parte del legislativo a otros poderes, que no tendrían por qué andar consagrando comportamientos delictuales. Porque a fin de cuentas el comportamiento delictual no lo van a encontrar en el 205, sino en la norma específica que ha sido violada. En el caso de la pandemia, ¿cuál era la norma específica que había sido violada? La ASPO, el aislamiento, ahora se me fue, en su momento me lo sabía de memoria, qué significaba, pero el aislamiento. Aislamiento ¿sí? social preventivo obligatorio. Ahí va. Me lo acuerdo bueno, de memoria porque nosotros trabajamos en la parte de turismo y cuando se abre lo que es el turismo regional, teníamos que hacer los controles en los hoteles que cumplan con todas estas normativas. Entonces, claro. Por eso recuerdo cuando vos dijiste de la ley penal en blanco, que se nombraba tanto eso. Ah, claro, bueno, que en su momento, que luego, bueno, de la ASPO pasó a la DISPO, y ya no era el aislamiento, sino el distanciamiento, ¿no? Pero fíjense que esta norma específica, que surge de un decreto presidencial, aislamiento, quien no cumple con el aislamiento será castigado, este comportamiento específico, aislamiento, no fue consagrado por el legislativo. Quien lo determinó fue el ejecutivo. Quizás el comportamiento hubiera sido ponerse barbijo.
O quizás salir con casco a la calle. No sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero en el fondo quien determinaba el comportamiento delictivo fue el Ejecutivo. El comportamiento que estableció fue hay que aislarse. Quien no se aísla, bueno, comete el delito. Pero quien lo determinó fue el Ejecutivo. Y ahí viene la gran discusión siempre doctrinal. Pero es una discusión que, previo a esta última pandemia que hemos tenido, en el ámbito de la parte especial del derecho penal no se daba, se salteaba. Era una norma que era estudiada por el derecho penal parte general y no parte especial. Reitero, la parte especial, nuestra materia la salteábamos. Generalmente se estudiaba esta norma u otras, ¿sí? En la parte general cuando se habla de leyes penales en blanco. ¿Y por qué leyes penales en blanco? Porque la realidad es que el comportamiento delictual está en blanco. Si uno lee el artículo del Código Penal, si uno lee esto, nunca podría vincularlo con la ASPO. La ASPO surge en otra normativa, el decreto presidencial. Esto es una norma en blanco. ¿Por qué en blanco? Porque es, valga la redundancia, un papel en blanco que le dice al Ejecutivo, señor, usted determine cuál va a ser el comportamiento delictual. Yo lo único que digo como legislador es, quien no lo cumple será castigado. No nos vamos a meter en esta cuestión constitucional, si es constitucional, si se viola o no. Eso no nos vamos a meter. Lo que sí queremos decir en este caso es lo siguiente, que el presupuesto que requiere este tipo penal es la existencia de una epidemia. No hablamos de cualquier enfermedad, no, hablamos de una epidemia. Por supuesto, si uno se quiere poner en medio detallista o se quiere poner en peleador, bueno, podrá ponerse a discutir con relación a, bueno, epidemia declarada o no declarada. ¿Y declarada por quién? ¿Por la Organización Mundial de la Salud? ¿Por el país? Después están esas discusiones, ¿no? Que ya son más técnicas y se me están ocurriendo a mí como abogado, nada más que podría plantear en algún litigio, pero el presupuesto es esto, que exista una epidemia. Y claro, la norma que tiende a combatir esta epidemia, ¿sí? O si se quiere, la medida adoptada por la autoridad, tiene que tener en miras impedir la introducción o la propagación de la epidemia. Obviamente, que una vez que la enfermedad ya se introduce en el país, este primer presupuesto ya no va a tener sentido, ya nos vamos al segundo, la propagación. ¿No? Este es el delito que se le imputa al presidente, que se le imputó, porque me parece que ya decretaron la extinción de la acción penal al presidente de la Nación, quien incumplió su propio decreto. Este era el delito que se le imputaba. Entonces, que se le imputó a él y a tantas otras personas, por supuesto, ¿no? Entonces, a ver, que no me quiero olvidar nada. ¿Alguno tiene una pregunta con relación a este artículo o no? Es relativamente sencillo, ¿sí? Quizás una cuestión ya que se podría dar, y esto también es una cuestión más rebuscada, tiene que ver con, ¿recuerdan cuando vieron en Penal 1 y en la primer clase de esta materia con la doctora Florencia Budiño, jueza del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, primera y única jueza del tribunal, que ella les hablaba de los principios rectores del derecho penal? Y en su momento habló, como un principio rector, el principio de legalidad. Y dentro de los derivados de este principio de legalidad, les dijo, bueno, el principio de legalidad, amén de intentar resguardar la máxima taxatividad, claridad, que los tipos penales tienen que ser consagrados por el legislador, les dijo, o les habló de la irretroactividad de la ley penal. Y también se habló de la ley penal más benigna.
¿Por qué creen? Es difícil quizás la pregunta, pero bueno, capaz la sacan. ¿Por qué creen que esto del principio de legalidad puede llegar a tener, por ejemplo, alguna implicancia práctica al día de hoy? Por ejemplo, supongamos que yo, esto es mentira, porque yo debo haber sido uno de los máximos cumplidores en la pandemia, pero supongamos que yo salí en medio de la pandemia cuando estaba absolutamente prohibido salir a la calle. En consecuencia, cometí el delito. ¿Por qué? Porque no respeté con la ASPO, con este decreto presidencial que me imposibilitaba o que me decía, señor, no salga a la calle. Bueno, yo salí, me agarró un policía, me inició una causa penal. Bien. Supongamos que esa causa todavía la tengo en trámite. ¿Se les ocurre, y esto ya apelando al abogado defensor que tienen dentro, si me tuvieran que defender, ¿qué podrían plantear relacionado con el principio de legalidad? ¿Se les ocurre algo o no? ¿Qué defensa, o sea, me podrían plantear? Es una cuestión netamente técnica. Esa ley ya no Entiendo que algún existe. abogado... ¿La ley Digamos. ya no existe? La ley sigue existiendo, es esta. El No, la ley sigue 105 la acabamos existiendo, de leer. pero no fue derogado, digamos, esta disposición. Ah, ahí va. Entonces no se Lo me que puede no incriminar. existe, ¿por qué? Porque en este caso se produce lo que habla de la ley más benigna. En este caso, si la ley dejó de existir o la ley prescribió o fue derogada, no se me puede aplicar. En este caso, se me Bien, tiene pero que te hago beneficiar. una corrección. No me hables Sí, de la ley, pues la ley sigue existiendo, que es el artículo 105. Lo que sí, eventualmente ya no tiene vigencia es el decreto El presidencial. decreto. está bien. ¿Sí? O sea, todo perfecto, menos por decir ley. No, no es ley, sino el decreto. Sí, pero se entendió perfecto, Alfredo, 10 puntos. Claro, ¿qué pasaba? Y voy a otro ejemplo. Supongamos todas aquellas personas que estaban imputadas por el delito de aborto, por haber autorizado a un médico a realizar un aborto. 2, 3 años atrás, en ciertos casos, no en todos, el aborto dejó de ser punible. Todas estas personas que estaban siendo investigadas, por ejemplo, o habían sido procesadas, en provincia de Buenos Aires no existe el procesamiento como tal, pero bueno, sí en Capital Federal, pero para que se entienda, están vinculadas a una causa penal por el delito de aborto, desde el momento en que se modifica y deja de ser delictual este comportamiento, meten un escrito y dicen, señor juez, solicito que se me sobresea porque ese comportamiento que antes era delito, ahora ya no lo es. Ley penal más benigna, señores. Que no se me castigue. Listo. Con esto podría pasar lo mismo. Porque aquel comportamiento que era delictual, hoy ya no lo es. Ley penal más benigna. Este Claro, podría pero ser un eventual al planteo. decreto ser enmarcado dentro de un periodo, porque era de tal fecha a tal fecha y eso, y haber incumplido dentro de esos términos, no era como la del aborto que está prohibido o ahora está permitido. Eso es desde, no me acuerdo, 15 de marzo a 1 de abril, el que salga a la calle en ese momento. O después cuando se dijo, no sé, 3 cuadras de tu casa, te encontraban una cuadra más, Claro. dentro de ese momento cometiste el delito. Si yo fuera Eh, juez, utilizaría el argumento que vos estás dando para rechazar el planteo. Tal cual. Profe, esa es la Se llaman excepción leyes, temporaria. se llaman leyes penales temporarias, que justamente la discusión está si durante su vigencia luego se puede o no aplicar, o si a esas leyes específicas se les puede aplicar este principio, ¿no?, de la irretroactividad o de la ley penal más benigna. Parte de la doctrina apoya, si se quiere, la postura que yo planteé como abogado defensor, y otra parte de la doctrina apoya la postura de Javier, que yo la comparto. ¿Sí? Claro, tal cual. Pero ahí tienen las dos campanas. Pero, ojo, Porque yo la la ley penal pregunta más la benigna, encaminé inicialmente, la ley penal más como benigna, si lo fueran que, abogados defensores. No, no claro, necesariamente apelaba a lo que realmente creía. Pero no, es un pero la ley planteo penal que, más benigna supuestamente lo que hace es que para algo que es delito, deja de ser delito o tiene una pena menor. Pero
no tiene un periodo como esto que dice, cometiste dentro de ese periodo. O sea, no Es es que que en el sigue fondo eso no vigente el está ASPO, sino... preestablecido. Ahí depende Claro. de qué interpretación haces de la ley penal más benigna. Si lo aplicás o no a estos casos de leyes penales temporarias, que además está a decir son leyes absolutamente excepcionales, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión también para debatir y que seguramente varios abogados se les habrá ocurrido y lo habrán planteado, no sé cómo se habrá resuelto, ¿no? No he visto ningún caso en realidad concreto que se haya resuelto. Sí, en su momento había visto un pequeño articulito que trataba un poquito estas cuestiones, pero no exactamente así como las he planteado. Pero bueno, es una cuestión... Igualmente con el cúmulo digamos, el dispendio de justicia y demás, con tal de terminar una causa que si no generó mayores situaciones, no está mal interpretarla así, decir, bueno, ya está, y se pasa. No Hay te tantas creas otras que, cuestiones, no te ¿no? creas que todos los organismos aplican ese criterio, ojo. Es más, yo ¿No? lo que veo es que la verdad, y creo que debería aplicarse más ese criterio de pensamiento en la justicia penal, ¿sí? Yo estoy cansado de ver un sinfín de causas que están para ser sobreseído la persona que está involucrada al proceso, y lo que se hace es, hablando mal y pronto, patearla para adelante y que sea sobreseído después del juicio. Y en muchos casos arranca el juicio y es el propio fiscal que dice no voy a ejercer la acción penal. O se realiza el juicio y el fiscal termina diciendo no voy a ejercer la acción penal. Y guste o no, durante todo ese tiempo, amén de haber perdido tiempo y pobre estar una persona involucrada en un proceso, a mi modo de ver injustamente, se malgastó la labor de los empleados, el material, o sea, fue un dispendio absoluto jurisdiccional, ¿sí? Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso. Piensen que las causas penales, y esto también obedece un poco a lo que estábamos, o es concordante con lo que decimos, son causas que llevan muchos años, ¿sí? Hay ahí estoy, ahí estoy. No, les decía que un poco también, a veces, lamentablemente, por esta gran cantidad de causas, está bien, algunas son muy complejas, ¿no? Pero existe una acumulación demasiado, eh, demasiado grande de causas. Yo hay causas que estoy defendiendo que yo creo que se los he comentado, y si no se los comento, de delitos que ocurrieron cuando yo recién estaba en el colegio, cuando yo iba al jardín de infantes, que ocurrieron hace 20, 30 años, sí, es la verdad. ¿Sí? Hay, por ejemplo, una causa, obviamente no la voy a mencionar porque es bastante incluso conocida, pero que el delito se produjo hace 25 o 20 años y la causa ni siquiera tuvo debate oral. Hay otra causa, concretamente que tengo, que el delito se produjo en 2000, no me acuerdo si 2002, 2001, 2003, y es una causa que recién ahora se llamó indagatoria, que es como el primer pasito procesal que se da. Después de ahí, después del llamado indagatoria, viene el requerimiento de elevación a juicio, la elevación a juicio, el ofrecimiento de prueba, la citación a debate y después recién condena. Y es una causa que recién está con el puntapié inicial y que no prescribió porque tratándose de causas de funcionarios públicos, al día de hoy se asume que son imprescriptibles. ¿Sí? O se suspende el curso de la prescripción, este es otro criterio, pero este ya está expresamente establecido, cuando el imputado siga cumpliendo funciones. ¿Sí? Entonces, tenemos de todo, la verdad, en el ámbito penal. Pero bueno, eso es para analizar el día de mañana. Bien. Después tenemos una ley que también suele ser utilizada, quizás esta es más utilizada sobre todo para hablar de estas leyes penales en blanco, que ni siquiera la vamos a tratar, que se castiga justamente con estas penas de prisión de 1 a 6 meses, el que violare las reglas establecidas en las leyes de policía sanitaria animal. Es algo parecido. Finalmente, y ya con esto terminamos. En el caso y esto es importante para mí resaltarlo, en el caso de condena por un delito previsto en este capítulo, incluimos el artículo 205, que es el que vimos de violar
estas normas tendientes a evitar la propagación de una epidemia. En los casos de una condena por estos delitos, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciera alguna profesión de arte, profesión o arte, sufrirá además inhabilitación especial por doble de tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuera la de multa, la inhabilitación, bla, bla. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque si quien comete el delito de funcionario público, no solamente se le aplicará esta pena de prisión, sino que tendrá una pena de inhabilitación. ¿Y qué dice el Código Penal en el artículo 76 bis? Que aquellos delitos que son castigados con pena de inhabilitación, como sería el delito cometido por un funcionario público, es decir, el delito, el artículo 205 cometido por un funcionario público, no permiten la suspensión del juicio a prueba, no permiten la probation. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿tienen alguna duda, consulta o algo relativo a esta clase? Les aclaro, la próxima Perdón, clase, ¿puedo consultar algo? obvio, Iris, No, justo ese que recordaste, el 207, no admite provecho si fuera cometido por un funcionario. sí. Eso quiere decir, ¿no? No era lo del caso del presidente, ¿no? No sé, cada uno piense lo que quiera. No, Lo lo que traigo como ejemplo, porque ahí puede llegar a tendría ser, que- sí. El artículo admitiría, ¿no? 207 lo que nos dice el 207 es que, además de la pena de prisión, si quien comete el delito es un funcionario, se le aplica una pena de inhabilitación. Lo que yo digo es que el 76 bis del Código Penal establece que todos los delitos que se castigan con inhabilitación, como sería el del 207 y 205, imposibilitan el otorgamiento de una probation. Sea el presidente, sea cualquier funcionario público, ¿sí? Tenga el rango que tenga. Aclaración. Dejo, y esta sería la parte final de este capítulo que estamos viendo, el artículo 208 para la clase que viene, que es un artículo que por lo general me gusta tratar, así que un poco nos vamos a detener, que tiene que ver con el curanderismo, la charlatanería, ¿sí? O la prestación de nombre para ejercer la profesión, una profesión, o mejor dicho, el arte de curar, o intrusismo también se lo llama, ¿sí? Que creo que está bueno tratarlo porque es un artículo que se ve bastante en la práctica, ¿sí? Por supuesto, no es un artículo que se ve todos los días, pero que abarca muchas situaciones de nuestra vida cotidiana que quizás uno no advierte que son delictuales, ¿sí? Curanderismo, charlatanería o intrusismo. Bueno, me parece que acá cortamos, ¿sí? Cualquier, como les digo siempre, duda, consulta, lo que fuera, me escriben, chicos, no hay problema, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Bárbaro, excelente. Parece. Sí, profe, nos vemos. Gracias. Chao, profe. Chao, chicos. Luego. Descansen. Chau, chau. Hasta luego. Profe, una consultita. Esta Profe, quedó A grabada. ver, Eduardo, Alfredo. ¿Quién primero? Sí. Eduardo, dale. Esta clasecita ya quedó grabada.